mensajes abarcan 23 años. Ponlos desde el principio. Hola, papá. Reportándome, quería saludar. Fui el segundo en la escuela. La maestra Curly me puso C, así que bajo mi promedio, pero segundo no está mal. El abuelo fue a la ceremonia. Y conocí a otra chica, papá. Y creo que ella es la indicada. Se llama Lois, es la de la foto. Murph tomó el auto del abuelo. Lo chocó, pero está bien. Hola, papá. ¿Qué crees? Ya eres abuelo. Su nombre es Jesse. Quería llamarlo Coop, pero Lois dijo que tal vez el siguiente. Y Donald dijo que se ganó el título de visa, entonces ya mejor no dije nada. En el hombro no. Oh, sí. Ven, chiquito. Ven. Di adiós, abuelito. Adiós, abuelito. Tranquilo. Perdón por tanto tiempo. Es... Con lo de Jesse... Y el abuelo murió hace unos días. Lo enterramos en el campo junto a mamá y a Jesse. Es donde te habríamos enterrado si hubieras vuelto. Murph vino al funeral y no la vemos mucho, pero vino para eso. Sé que estas cosas no las recibes. Todos los mensajes quedan flotando por ahí en la oscuridad. Lois dice que tengo que dejarte ir. Y yo creo que te dejaré ir. No sé dónde estés, pa. Espero que estés en paz y... Adiós. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira, y en el audio escucharon un pedacito de Interestelar, película. Un gran momento de la película en el que... sí, de una forma muy fuerte y muy profunda se puede hacer una lectura de lo que representa el tiempo en la subjetividad del ser humano, no necesariamente en la condición física, digamos, el tiempo como una entidad física medible, sino como este periodo de... es que no sería un periodo, ¿no? Sino como esta dimensión que nos traspasa, pero nos traspasa no solo por la parte física, como digo, sino en la parte más abstracta que viene a considerarse todo lo que tiene que ver con los sentimientos y las emociones. Y creo que este momento particular es un momento muy bello porque lo representa muy bien. Y el ver el paso del tiempo a la distancia como un mero espectador, o sea, entender que todo ese tiempo que no pasaste, pasó. Sí, yo creo que a mí esa es la única parte que verdaderamente me gusta de la película. Lo siento por el inmenso mundo de gente que le tienen muy alta estima a esta película. A mí realmente no me... había demasiada expectativa. Cuando la vi me pareció una película
que está bien, pero no siento que tenga como nada excesivamente revelador. Y no, es algo que pasa con, pues, a veces con los directores o con la gente que hace cosas, no te puedes conectar. Sin embargo, en esta parte sí me parece que está muy bien todo. La actuación del señor McConaughey, Matthew, ajá, Matthew McConaughey. es muy, sí es muy, te llega mucho, o sea, es Sí, muy sí, sí, sensible. sí, sí. Y claro, sí es muy, pues ahora que le estaba escuchando para hacerle el corto, la música que está de Todo. fondo es muy Es bonita, que lo que... pero es muy bonito el corte, o sea, porque al final Sí. está hablando con él y hay un silencio como muy brutal, es como que le dice, tengo que dejarte ir y espero que estés en paz. Y hay un corte que no es solamente del audio que estamos escuchando de la película, sino del sonido de Que de es la cuando música. están ellos, o sea, es un plano en el que se ve la nave, ¿o no? No, Como el espacio. esto pasa, es él mirando la pantalla. Y pues es el hijo que le dice que esto que se No, va sí, y sí, sí, apaga pero la digo, pantalla y entonces se genera claro, este silencio ya, como claro. muy intenso porque claro, a propósito se corta todos los sonidos, entonces es un silencio que es como muy Es duro. pesado Sí. de escuchar y claro, es de la parte que a mí más me gusta porque si te hace sentir justamente esto, ¿no? Si tú pudieras ver a la distancia cómo va pasando el tiempo, eh, qué loco. Y a la vez yo creo que eso sí nos pasa un poco, porque, por ejemplo, a mí esto, como verle a mi sobrina crecer, como con mi mami que siempre me anda mandando videos así como de cuando era bebé. Claro. Es un periodo súper cortito de tiempo, pero wow, cómo cambió esta persona. Verles a tus padres o a tu familia volverse más grandes, más viejitos, y de alguna forma tú sigues en un Pero es mismo que tú no los estado. ves. O sea, a mí lo que me parece que pasa es que como lo vives, no los ves, no lo ves. Y claro, estos espacios, momentos o situaciones que generan las fotografías, los videos, los audios, etcétera, cualquier tipo de cosa que genere algún tipo de sensación temporal en nosotros, lo que hacen es eso, es simplemente, como hablábamos la anterior semana, despertar o encender una chispa en la memoria. Y la memoria no se prende sola, sino se prende con un montón de sensaciones alrededor. Ujú. Porque por eso está comprobado que una de las cosas que último perdemos es nuestra capacidad de sentir la música, por ejemplo, que les ayuda mucho a las personas con ¿cómo se llama? Alzheimer. Con Alzheimer. El- claro, ¿por qué? Porque eso está muy metido en nosotros, el sonido, estos estímulos externos. Ujú. Entonces, claro, nosotros lo que estamos haciendo es enfrentarnos a un estímulo que nos genera cosas. Y ese estímulo que está ligado a nuestra memoria, lo sentimos es como que le diéramos este valor de un objeto temporal. Pero realmente no es tal cuando vives con con estas personas cada instante. O sea, me refiero a lo que te genera la fotografía es un simple chispazo. Es una. Obviamente es profundo y te llena, te lastima, te trae nostalgia, pero no deja de ser eso. O sea, de algo que no existe. Eh, pero bueno, temporalmente las cosas tampoco existen. Pero yo sí creo que sí somos capaces como de en tiempo real como ver esta cosa de cómo cambian las personas, cómo cambian tu familia, cómo cambias tú. A veces uno con uno es más difícil como que ver, evidenciar este cambio como temporal, pero con la gente a tu alrededor sí lo ves. Eh, Eso digo, con mayores o menores de edad, sí puedes ver Pero claro, ¿en qué momento lo ves? cómo se... En el momento que rompe como la naturalidad del cotidiano. Por ejemplo, cuando tú le pides a alguien, le dices, ¿puedes pasarme eso? Y ya no puede. Claro, Porque de ahí el resto de días, no, si todo pasa más o menos normal, o más o menos, no digamos normal, pero más o menos, que como de forma cotidiana. sí, como
¿cómo se dice esto, pues? Más o menos... Como sin ninguna novedad. Claro, si no hay ninguna novedad, si no pasa nada extraño, si no se altera el tiempo, ni... O sea, no es que no se altere el tiempo, sino que no se altera la cotidianidad de la vida, o la repetición de la vida. No te das cuenta del paso del tiempo. Un poco sí, claro. Y sí es verdad que no... Eso pasa un poco con el invierno, con los días grises, como que no tienes mucha sensación de cuándo comenzó el día y cuándo ya se hace más tarde. Te quedas como una cosa media plana. Que eso es como interesante y es raro porque es verdad, o sea, el tiempo es tan irreal que nuestra noción sí está marcada por muchas cosas, como porque cambia la luz, como porque estímulos externos y sensaciones, pero como un sentimiento así tangible no existe como de tiempo, tipo, estoy sintiendo tiempo. No, es que para empezar, el tiempo no existe, para empezar. Así de concreto podemos como decir las cosas. Ujú. El tiempo es una abstracción que hemos generado para entender ciertos tipos de comportamientos que no son complejos de entender si no fuera de esa forma. Ujú. Y claro, por eso llegas al punto en el que, claro, el tiempo se vuelve relativo y hay una relatividad alrededor. Y claro, lo queremos tomar como una cuarta dimensión, pero no podemos realmente asumirla como tal porque no tenemos la capacidad todavía de comprobar Ujú. como su existencia. Y con esto no me refiero a que, claro, mañana llego 2 horas tarde al trabajo porque el tiempo es relativo. No, pero porque nos debemos a otro tipo de normas. Claro, pero un poco sí. Bueno, sí, no. Es que ahí depende, es que es lo que te digo, depende mucho, pero lo que quiero es como partir de que, claro, es este entendimiento abstracto que tenemos de este tema, o de este, ¿cómo le llamarías? ¿En qué lugar le pondrías? ¿Qué es el tiempo? No es un objeto, no es una condición, no es una Fenómeno. fuerza, Es un fenómeno. no es un fenómeno, Claro. porque no es medible. Bueno, sí es medible, claro. Bueno, sí, Es un fenómeno porque puedes evidenciar de su paso. Por eso decía él, para nosotros es como el cambio de Bueno, luz lo que pongámosle como determina el fenómeno, está tiempo. bien. Claro, es un fenómeno. Pero claro, lo entendemos como fenómeno, pero lo queremos elevar al grado de dimensión. Porque entendemos la importancia y la fuerza que tiene alrededor de nuestro conocimiento, pues de nuestro entendimiento del universo y del mundo. Ujú. Pero en principio no podemos hacer más que entenderlo, como dices, como un fenómeno. Y por ende lo medimos a través de lo que entendemos y la capacidad que tenemos para medirlo, pero llega hasta ahí. Pero sin embargo, marca un montón de cosas. Todo en tu vida depende del tiempo Claro, y de pues, esta secuencia lineal y, ¿cómo se llama? La flecha del tiempo es, la flecha del tiempo. sí, ¿De qué? ¿cómo se llama esta cuestión? Es que es, se me fue la palabra. Es decir, que no puedes regresar, pero eventualmente ya se ha probado que puedes regresar. O sea que sigue un único patrón hacia adelante y es la sensación que nosotros tenemos. Y eso es extraño y eso es también una cuestión cultural, porque en algún lado estaba leyendo, no recuerdo dónde fue que leí este artículo, que es esta cuestión de por qué a los latinos somos incapaces de llegar. Era una persona que era de familia latina, pero vivía, no recuerdo si en Europa o Estados Unidos. Y es como que le invitan a una quinceañera a las 8. Pues ellos están ahí a las 8 y la fiesta recién empieza a las 10. Entonces decía, ¿por qué pasa esto? Y por qué la gente al llegar a las 10, el resto de gente no se enoja y ellos sí se molestan. Es como, ya te estoy esperando 2 horas y la quinceañera llega como si nada. Entonces, a través de esta cuestión, investiga y decía que, claro, en Europa y Estados Unidos esta cosa del tiempo realmente es el tiempo. Es decir, la 1, las 2, las 3, las 4 es esta secuencia que sigue así y que cuando te dicen a la 1 es la 1 y debes llegar a esa hora. Claro.
Y que porque tienes este concepto del tiempo, de que el respeto del tiempo es estar ahí a la hora que es, para Muy poder hablar con kantiano. la persona, la cantidad de hora que le tengas que dar, porque a la siguiente hora que va a cambiar ya tienes que estar haciendo otra cosa, y es así. Y en Latinoamérica lo que pasa es que nuestro concepto del tiempo es más bien una cosa de yo estoy haciendo esto en este instante y es mi respeto al tiempo que estoy yo viviendo. Es decir, que si en este instante para prepararme para la quinceañera necesito 1 hora más, no estoy contando esa hora como 1, 2, 3, estoy contando como todo lo que necesito. Es decir, que si tengo que unir a la 1, a las 2 y a las 3 en una sola hora, van a ser una sola hora que para mí significa el tiempo que yo necesito para arreglarme, para que mi familia esté lista, para que salgamos y estemos bien y que cuando nos presentemos con el resto de la gente todo esté bien, o sea, todo sea alegría y todo sea como... Entonces, No sé, pero no sé si estoy tan de acuerdo. pues es una lectura, no es completamente antropológico, pero de alguna forma sí, pero pues sí hay esta noción de que culturalmente el tiempo se distingue, pues eso, o sea, desde tu cultura, desde tu cotidiano, y no necesariamente porque exista esta regla a rajatabla de las horas y de cómo deben pasar. Y por eso también nos cuesta como mucho adaptarnos a un montón de sistemas y cosas que de alguna forma vienen impuestos por otras culturas, para quienes sí es mucho más sencillo, o dentro de su imaginario cabe esto de otra manera, o se distingue o se entiende esto de otra manera. Entonces, claro, es curioso y sí es interesante que necesitemos, yo al menos sí soy como muy, muy mala como para medir el tiempo, en esta cosa de tengo que llegar a esta hora y para llegar a esta hora lo que tengo que hacer es estar como media hora o 1 hora antes más porque yo sé que me demoro más y no quiero hacer como este sacrificio de salir corriendo porque lo detesto. Entonces lo que hago es levantarme más temprano y hacer las cosas como más temprano porque yo sé que me voy a demorar más tiempo. Entonces como un punto medio, es decir, sí llego a tiempo, pero para llegar a tiempo yo tengo que tomarme más tiempo para hacer esa otra cosa que requiere que esté a tiempo. Bueno, nos fuimos por cualquier lado, porque yo te estaba preguntando Sí. solo quería ver si podíamos definir de alguna forma el tiempo, o sea, darle algún valor extra, pero no, lo dejamos así como lo que es, todo y nada. Sí, fenoménico, en realidad una cosa experienciable. Sí, bueno, y ahora entrando en tus... Mira, yo la verdad, sinceramente no lo sé, o sea, no... Para mí le dimos el valor, este valor particular de medir el tiempo para que la sociedad sea funcional dentro de las Claro. normas sociales, ¿no? Como muy renacentistas y de la ilustración, ¿no? Como para mantener ciertos patrones de comportamiento que nos permitan como estabilizar el diario vivir, Ujú, estabilizar la cotidianidad. ujú. Y claro, a partir de eso hemos decidido aceptar ciertas, como cuando aceptas los términos y condiciones, hemos decidido aceptar ciertos términos y condiciones, como por ejemplo que 1 hora tenga 60 minutos, etcétera. Hay una explicación para Sí, eso, que ajá. no es el día de hoy para darla, pero claro, son, quieres o no, invenciones, o sea, convenciones a las que hemos llegado, pero que no tienen un valor real. O sea, me refiero, el tiempo no me puede cortar. El tiempo no me puede aplastar. Se dicen estas expresiones y Claro, las uso por eso, pero en sí no puede pasar eso. claro, pero es una cuestión sensible nada más. Si sientes que se te acaba el tiempo o que pierdes el tiempo, A mí, ponte, se me está acabando el tiempo porque se me va a apagar el aparato y es una medición del tiempo. sí, sí, es verdad. ¿Dónde está Voy. el Hasta eso, cargador? No te preocupes, dame pasando el cargador y ya. me quedaré con ustedes y les compartiré un pequeño poema de Antonio Machado que se llama Empeñé tu memoria, ¿cuántas veces? Empeñé tu memoria, ¿cuántas veces? La vida baja como un ancho río, y cuando lleva al mar alto navío,
va con cieno verdoso y turbias heces. Y más si hubo tormenta en sus orillas, y él arrastra el botín en de la tormenta, si en su cielo la nube cenicienta se incendió de centellas amarillas. Pero aunque fluya hacia la mar ignota, es la vida también agua de fuente, que de claro venero gota a gota, oh ruidoso penacho de torrente, bajo el azul, sobre la piedra brota, y allí suena tu nombre eternamente. A mí me gusta mucho este poema y de alguna forma lo acerqué al concepto de la memoria porque me daba un poco de juego con esto del... Claro, hacemos muchas metáforas del tiempo con relación a las cosas que no podemos atrapar. Por ejemplo, con el agua, como una fuente, como un río, como todos estos objetos. Como les digo, no es un uso de la metáfora a través de objetos que sí podemos tener, que sí podemos como medir. Porque claro, yo voy a dejar una cosa ahí, flotando en el aire. Y es la cuestión de medir el tiempo. Yo entiendo las normas sociales para medir el tiempo, pero no sé si estoy tan seguro que si eso es real. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A que entiendo que es la normativa que nos permite entender cosas. Uh-huh. Y nos permite entender el tiempo como un fenómeno. Uh-huh. Pero no sé si es real. O sea, ¿qué diferencia habría si la hora en lugar de tener 60 minutos tendría 120 minutos? Me explico, es como una cuestión logarítmica en la que se generó una compleja red de condicionamientos que nos permiten entender las cosas como son. Uh-huh. Pero eso se podría llamar como sea. Claro. Lo que pasa con el tiempo es que, y eso es por eso intentaba irme por ese lado al inicio, es que no podemos certificar su existencia, pues. En teoría certificamos la existencia con nuestro cuerpo. Con Claro, nuestra lo que decimos del paso del fisicalidad. tiempo. Ajá. ¿No? Sí, y está bien. ¿Qué más podrías decir que es? Claro, ya estamos tan acostumbrados a qué es eso. Intentemos de analizarlo a través del audio que escuchamos al inicio. Uh-huh. ¿Qué es el tiempo? Él está viendo un video en tiempo real, comillas. Uh-huh. Él en tiempo real está viendo 30 años, no sé cuántos dice al inicio. 23 años. 23 años de la vida de otra persona, que no es Uh-huh. él. Esa otra persona no está ahí, no está presente. No comparte el mismo tiempo. Uh-huh. Esa persona durante 23 años alcanzó a grabar pequeños fragmentos de su vida que tienen un lapso de tiempo, ¿no? De 20 minutos, no sé cuánto dura este pedazo, este extracto, todos los videos que vio. Ponle que dura media hora, o sea, 30 minutos. Uh-huh. 23 minutos se resumen en 30 minutos. Él, el que lo está viendo en tiempo real, consume ese tiempo, esos 30 minutos en tiempo real, pero en su cerebro vivió 23 años. Claro. Porque le vio al hijo, joven, más viejo, casado, se hizo abuelo. Entonces en su interior pasaron 23 años. Uh-huh. Claro, y a la vez viene de un lugar en el que según él pasaron 2 horas y en realidad pasaron 23 Exacto, años. para él no pasó tanto tiempo. ¿Sí me entiendes a qué me refiero? O sea, yo sé que igual me estoy metiendo en una arenas movedizas de las que no puedo salir. O sea, que estoy condenado a hundirme. Uh-huh. Porque de estas no puedo salir con vida. Porque no tengo la razón para hacerlo. Simplemente estoy diciendo lo que pienso nada más. Uh-huh. Y desde dónde veo yo o desde dónde analizo ciertas cosas. Porque se me hace interesante. Siempre se me hizo el tiempo fue uno de los valores más interesantes de cuando estudiaba física y matemática. Eran de los valores más interesantes que podías con los que podías jugar, porque claro, sus formas de medir
están relacionadas con estas convenciones de invenciones. Claro. Y los problemas que se te plantean tienen que ver con lo mismo. Ujú. Y ahí entra un poco el chavito, no nada que ver con el tiempo, pero con los juegos de palabras de estas que hacían, ¿no? Cuando tú haces los problemas matemáticos, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión lógica, razonamiento, algoritmo, construcción racional, y te preguntan, tengo 2 manzanas y me dan otra, ¿cuántas me quedan? Te dice 2, ¿por qué? Porque ya me comí una. Entonces, claro, hay toda esta parte que tiene que ver con la humanidad. Tal vez, a ver, lo voy a intentar resumir así, porque yo luego me hago bolas y termino yéndome a cualquier lado. Que tal vez la fascinación de este fenómeno es que es uno de los que tiene más conexión con la sensibilidad del ser humano. Ujú. Entonces, por ende, no se puede medir, porque 1 hora no va a ser igual para 2 personas. Claro, efectivamente. Y es, claro, a diferencia de la gravedad, no es que te asuste la gravedad. No dices, uy, qué gravedad hay hoy. Es como, ¿cómo se me pasaron las Claro, horas? exacto. No dices, ahí estaba caminando y de repente mi normal, la que La cambió, terapia. varió y avancé más rápido. O el transporte en el que iba se enojó y decidió acelerar menos, entonces fui más lento. Ujú. No tiene nada que ver con la emoción, pero el tiempo sí, un poco sí. Bueno, Claro. el medible no, es que eso es a lo que voy, y por eso me gusta, porque está en todos los lugares. O sea, el medible no tiene. O sea, el medible sí tiene, obviamente es objetivo, o busca hacerlo. Ujú, Entonces busca tener un sentido completo, o darle una explicación a las cosas. ujú. Pero el abstracto, que es gran parte de lo que representa esa palabra o la definición del significado de este fenómeno, ¿no? Es complicado. Es extraño, es muy extraño el tiempo en sí mismo. O sea, sí, como tú dices, es muy fascinante esta posición en la que nos ponemos ante uno de los tantos fenómenos que experimentamos como seres humanos, pero nos parece que este es como, sí es como muy determinante y se volvió como una medida de todo en la sociedad. ¿Cómo muestras que eres responsable? Porque estás a tiempo. Claro, Kant lo conectaba mucho con la sensibilidad. Bueno, aparte que Kant era una persona bastante, eh, ¿cómo se diría? Formal o estricta en relación al tiempo particularmente y a su función dentro de la sociedad. Ujú, Claro, él lo juntaba con la sensibilidad y lo que viene a ser un poco la ética, o sea, la capacidad de decisión del comportamiento como social. ujú. Y es complejo por eso te digo, es interesante. Y es interesante entender desde los diferentes lugares hacia dónde nos lleva también, como cada definición. Porque es lo que tú dices, ¿no? Es que para mí el tiempo significa esto, para mí significa esto otro. No, para mí significa esto otro. No, concordemos en que el tiempo es esto. Ujú. Pero al final cada quien hace lo que sea, lo que quiera con el tiempo. O sea, puede significar una cosa u otra cosa, pero al no ser algo netamente real, como, bueno, pues, para decirlo de alguna forma, cada quien asume. Claro, es una de las más grandes convenciones que de alguna forma hemos llegado como humanidad, porque tal vez en lenguaje somos dispares entre culturas, entre un montón de cosas, pero esta convención del tiempo sí se volvió una globalidad, una universalidad. Todos entendemos como esta cuestión muy marcada de 1 hora, de 60 minutos. Te tienes de este tiempo para hacer esta cosa, como para hacer exámenes. Tus videos de YouTube o de tal lugar tienen que tener tanta duración. Es decir, sí llegamos como a que existe este lenguaje común a través de esta cantidad
recorrido de aire y de situaciones, que es básicamente lo que Claro. hacemos. Entonces, tratar de enmarcar cosas que no se pueden enmarcar dentro de la única forma posible, que es como darle un inicio y un fin Y, a algo. y es que, claro, en ese sentido creo que tiene mucho valor, porque nos permite como poner el límite, o sea, poner un horizonte a la vida en general y a la vida en los espacios cortos de tiempo. Claro, porque le voy a dedicar este tiempo a tal actividad. Entonces estás poniéndole un fin, o sea, te permite estructurar tu realidad de alguna forma. Sí. Y eso es algo tremendo, porque no creo que hay otra cosa que te permita darle ese sentido, ese valor. Probablemente no, y es tan abstracto como esta conversación, es que es muy abstracto, pero es que es muy difícil como justamente esto, justificar este paso cotidiano de cosas que en muchas situaciones si no tienes como, por ejemplo nosotros que no tenemos un trabajo como establecido, tienes una medida del tiempo muy Claro, extraña. ¿cómo mides el tiempo tú? Entonces, claro, un día es provechoso cuando hiciste lo que te imaginabas que ibas a hacer, pero es desprovechoso cuando no llegaste a hacer porque se te metieron otras cosas en el camino. Entonces, claro, al final del día, tal vez nosotros somos muy conscientes del paso del tiempo en un día, porque es como que si te sientas y dices, chuta, ya no logré acabar lo que me había imaginado, pero tuve que hacer estos otros 20 trámites y bueno, ya ahí se me fue el día. Entonces, mucho del tiempo estructurado está hecho porque mi trabajo comienza a las 9 y se termina a las 5. Entonces tengo un periodo del tiempo en el que van a pasar cosas, pero estoy metido en un lugar haciendo un cierto proceso. Es que sí. ¿Cómo, o sea, cómo dirías tú que aprovechaste el tiempo? Claro. ¿Algo que te llenó en O una algo hora que tenías que o hacer, 6 horas de trabajar? o de hacer lo que se supone que De lo que tenías se que supone que hacer. si muchas veces el Claro. trabajo fijo, el trabajo de oficina o como quieras decirle, son 8 horas en las que aprovechas 3, Ujú, pero tienes que estar ahí. ujú. ¿Por qué? Bueno, porque es así. Sí, A nosotros nos pasa a veces lo contrario, a veces trabajas 8 horas y no sale nada. Y de repente en 10 minutos salió todo lo que buscaste. ujú, Entonces entiendes que el tiempo no es medible por como el ejercicio de ocuparlo. ujú. Claro, es ¿Se algo entiende? que va a pasar. Sí, El tiempo no es el problema, no es el enemigo a vencer. exacto. Es la idea que tiene que llegar, la que tiene que llegar. Y esos son muchos procesos diferentes. O sea, el tiempo pasa Ujú, y ya está. ujú. Y no podemos, o sea, no podemos detener la vida. A mí me gusta mucho en la ficción porque siempre se explora esto, ¿no? Hay muchas películas que intentan explorar lo misma que escuchamos, que habla sobre esto del viaje en el tiempo y luego pasan otras cosas que, bueno. Para no meternos más en eso, para mí me parece que Christopher Nolan es un gran director, que no, conmigo no conecta, pero sus películas me parecen muy disfrutables. En todo caso, claro, la ficción lo intenta explorar, porque claro, no, esto me parece fascinante. Nosotros no tenemos la capacidad de explicarlo, no existe. Convenciones, lo que sea, pero no tenemos la capacidad de explicarlo. Entonces generamos historias de alrededor hasta encontrar un punto de encuentro o un punto de quiebre o un punto de reflexión. Y eso hemos hecho siempre con muchas cosas, Ujú. ¿no? Con la necesidad de una exploración interna, con la religión, con la meditación, el entendimiento de los astros a través de la metáfora de los dioses, de los signos del zodiaco, o sea, darle un valor antropomórfico a la unión de ciertas líneas imaginarias en el cielo. O sea, lo que voy que si que sacas estos conceptos a los que sobre los que hemos trabajado como seres humanos, sobre los que hemos contado historias,
suenan ridículos, pero son la base de todo nuestro conocimiento. Ujú. Y con el tiempo pasa mucho, intentamos, le damos vueltas. Últimamente se hace mucho esto del viaje en el tiempo, supongo porque la física cuántica nos ha permitido entender otras cosas. Pequeños pastillitas de ruptura de la realidad que nos han dejado ver mundos que no nos permitíamos ver antes. Ujú. Y entonces, claro, la ficción está muy cercana y se permite explorar todos estos espacios. Sí, y yo creo que también es como, igual es una especie de síntoma de la sociedad, así como de cómo andamos, que es como esta cosa de nostalgia, de estar mirando para atrás. Porque claro, el viaje en el tiempo no viajas a la era prehistórica, Claro, viajas bueno, sí. a, qué sé yo, Los 80s, los 40s, 80s, los máximo. 50s. Ni siquiera los 1600, ¿no? A los 40 no regresas porque todo estaba en guerra, entonces prefieres no regresar para allá. Claro, pero te digo, en siglos, muy poquito viajar al 1300. Claro, tampoco pasa eso, viajas como al menos en esta época, en lo contemporáneo, viajas como a periodos como muy contables de tu historia, o sea, que tú mismo, no por ti, sino tal vez por tus abuelos, pudiste evidenciar más o menos cómo se vivía en ese tiempo. Entonces, claro, es un poco eso, ¿no? Porque somos tal vez una sociedad que a través de tantos medios tecnológicos nos autoobservamos ya muy constantemente. Entonces, estamos muy encerrados como en esta cosa del tiempo contado, del tiempo medido. Y claro, tu idea del futuro es chistoso, es esto, ¿no? Es como el volver al futuro. Haces una tecnología increíble para poder regresar en el tiempo. Porque al parecer lo que te da como más gusto es regresar a un momento donde te sentiste bien y casi siempre eso es del pasado. O donde podías resolver algo, eso es del pasado. No hay como, o sea, el presente y el futuro son estos territorios como extraños. En el presente tienes como la capacidad para moverte hacia los dos tiempos. El futuro siempre va a ser como esta cosa en la que esperas que todo esté mejor, pero si es un caos lo vas a intentar arreglar porque no quieres que el futuro sea malo. O sea, tenemos ya como también una especie de aparataje mental sobre qué significan estos tiempos. Ya no son como cosas libres y es difícil que nos imaginemos, claro, de otra manera el tiempo pasado, por ejemplo. No te puedes imaginar Sí. cómo... Es que, como decía el poema de Antonio Machado que les compartí hace un ratito, claro, la memoria de alguna forma es este gran río que se forma gota a gota. Ujú, Y cada gota es un momento vivido. ujú, Pero en el gran río no puedes diferenciar qué es del pasado y qué es del futuro. claro. Mm, a medias diferencias lo que es del presente, porque de alguna forma hay momentos ¿cómo se dice? Lucidez. Momentos de lucidez en el que eres capaz de ver lo que estás viviendo, de sentirte aquí. Ujú, Pero en muchos momentos ni siquiera estás aquí, estando aquí. Estás pensando en algo que no ha pasado todavía, o en claro. algo que ya pasó y que te consume. Entonces estar en el presente es difícil. Ujú. Claro, este gran río nos está llevando constantemente. Es los pequeños momentos en los que podemos sacar la cabeza y vernos aquí son los que terminan también transformando nuestra capacidad de ver la realidad. Lo que sí es que podemos estar seguros que algún día todo acabará y eso también marcará, supongo, el fin de los tiempos, pero no sabemos cómo será. Letanías de la Tierra Muerta, de Alfonsina Storni. Llegará un día en que la raza humana se habrá secado como planta vana, y el viejo sol en el espacio sea carbón inútil de apagada tea. Llegará un día en que el enfriado mundo será un silencio lúgubre y profundo. Una gran sombra rodeará la esfera, donde no volverá la primavera. La tierra muerta, como un ojo ciego, seguirá andando siempre sin sosiego, pero en la sombra, a tientas, solitaria,
sin un canto, ni un ay, ni una plegaria, sola con sus criaturas preferidas en el seno cansadas y dormidas. Madre que marcha aún con el veneno de los hijos ya muertos en el seno, ni una ciudad de pie, ruinas y escombros soportará sobre los muertos hombros. Desde allá arriba negra la montaña, la mirará con expresión huraña. ¿Acaso el mar no será más que un duro bloque de hielo, como todo oscuro? Y así, angustiado en su dureza, a solas soñará con sus buques y sus olas, y pasará los años en acecho de un solo barco que le surque el pecho, y allá donde la tierra se le aduna, ensoñará la playa con la luna, y ya nada tendrá más que el deseo, pues la luna será otro mausoleo. En vano querrá el bloque mover bocas para tragar los hombres y las rocas, oír sobre ellas el horrendo grito del náufrago clamando al infinito. Ya nada quedará, de polo a polo lo habrá barrido todo un viento solo, voluptuosas moradas de latinos y míseros refugios de beduinos, oscuras cuevas de los esquimales y finas y lujosas catedrales, y negros y amarillos y cobrizos y blancos y malayos y mestizos, se mirarán entonces bajo tierra pidiéndose perdón por tanta guerra, de las manos tomados la redonda tierra circundarán en una ronda, y gemirán en coro de lamentos, oh cuántos vanos torpes sufrimientos. La tierra era un jardín lleno de rosas y lleno de ciudades primorosas, se recostaban sobre ríos unas, otras sobre los bosques y lagunas, entre ellas se tendían finos rieles, que eran a modo de esperanzas fieles, y florecía el campo y todo era risueño y fresco como una pradera, y en vez de comprender, puñal en mano estábamos, hermano contra hermano, calumniábanse entre ellas las mujeres y poblaban el mundo mercaderes, íbamos todos contra el que era bueno, a cargarlo de lodo y de veneno, y ahora blancos huesos, la redonda tierra rodeamos en hermanada ronda, y de la humana nuestra llamarada, sobre la tierra en pie no queda nada. Pero quién sabe si una estatua muda, de pie no quede aún sola y desnuda, y así surcando por las sombras, sea el último refugio de la idea, el último refugio de la forma que quiso definir de Dios la norma, y que aplastada por su sutileza, sin entenderla, dio con la belleza, y alguna dulce, cariñosa estrella preguntará tal vez, ¿quién es aquella? ¿Quién es esa mujer que así se atreve, sola, en el mundo muerto que se mueve? Y la amará por celestial instinto, hasta que caiga al fin desde su plinto, y acaso un día por piedad sin nombre, hacia esta pobre tierra y hacia el hombre, la luz de un sol que viaje pasajero, vuelva a incendiarla en su fulgor primero, y le insinúe, oh fatigada esfera, sueña un momento con la primavera. Absórbeme un instante, soy el alma universal que muda y no se calma. ¿Cómo se moverán bajo la tierra aquellos muertos que su seno encierra? ¿Cómo pujando hacia la luz divina querrán volver al que los ilumina? Más será en vano que los muertos ojos pretendan alcanzar los rayos rojos. En vano, demasiado espesas serán las capas. Ay sobre sus huesas, amontonados todos y vencidos, ya no podrán dejar los viejos nidos, y al llamado del astro pasajero, ningún hombre podrá gritar, yo quiero. Parte de estas cosas raras del tiempo son estas cosas que llamamos o que llegamos a entender como sincronicidades. Es decir, estas cosas curiosas que parecerían que suceden con una perfección de reloj y que hacen que la vida sea interesante en ese sentido. Entonces tengo aquí como algunas historias de cosas donde pasa justamente esto. Estos momentos extraños de la vida donde dices, todo sucedió como debía.
que también es una Eso es virtud bonito, ¿no? de mirar hacia atrás Sí ha pasado, ¿no te y ha pasado? contemplar. Que un poco te levantas con un día y de repente todo sale como tiene que salir. Parecería que estuviste justo en el tiempo indicado en el que debías estar, justo en ese momento Exacto. saliste. Ajá. Ese momento el sol está bonito, de repente vas caminando y justo saliste en un momento en el que al pasar por él la vecina dijo, ah, vecino, ¿cómo estás? Mire, le regalo un sanduchito con una cola. Y de bueno, vecina, ya, si hubiese salido media hora antes, no te hubiese tocado. Si hubiese salido media hora después, hubiese sido otro vecino al que le tocaba. Claro. Y tú piensas un poco en eso, ¿no? Como en la medida en que justo, como que te pasó justo. Sí, es de esa cosa extraña, como decíamos la vez anterior del déjà vu, que no sabrías cómo explicar, Sí, pero te da una sensación. Y que, claro, yo creo que todos en alguna medida en nuestras vidas podemos contar esa historia de sincronicidad correcta o de cosa extraña en la que los tiempos se mezclaron y se volvieron los tiempos justos. Yo pienso en nuestro perro, en la Todito, que claro, si es que no hubiéramos estado en ese lugar, en ese momento, por claro. las razones en las que estábamos, no lo hubiéramos encontrado. ¿No? Y probablemente hubiese muerto, porque es un perro muy... O simplemente, Es que le pasan muchas cosas. Imagínate, con todas sus debilidades que tiene, en la calle, con el frío, con el... sí, Pero claro, dices, estuvo en el momento exacto sí. para que le veamos o para que nos encariñemos de lo que sea. Y claro, tú dices, bueno, y tal vez y si no estaba ahí, nunca hubiese tenido registro de que este ser existe. Pero ahora es tan Claro. parte de mi vida que no puedes considerar que tu vida no exista sin este ser. Entonces, claro, es bien interesante esas nociones que giran alrededor como de este eje que es como lo temporal, lo momentáneo, lo sincrónico. Pues básicamente es eso, es como en medio de estas historias tan sorprendentes, es solo como una pequeña, sí, como un pequeño puntito que ata todos estos otros cabos para que sucedan, más no es necesariamente el personaje principal de la historia, es como que realmente tú eres el personaje, todo lo que sucedía es tan sustancial. Pero sí, entonces hay historias, hay muchísimas historias muy curiosas de entre las buenas y las malas. Pero bueno, más o menos las que les traigo son como universalmente... El tienen inicio de la personajes, Primera Guerra no es un poco igual, así como eh, que cuando le van a matar no tenía que ir, no sé qué. Porque empieza con la muerte de... Franz Ferdinand. Sí, pero no se supone que él tenía que ir en el otro carro. Ese tipo de cosas que es que justo en ese Sí, día sí, me sí. levanté y no sé qué. O sea, lo que pasó es que se le dañó el carro, pasó como por la caravana, por esa caravana Ajá. le iban a atacar. El que le iba a atacar todo le salió mal y se enoja y se va a comer un sándwich. Sí, Y mientras él está comiéndose el sándwich, el conductor de Franz Ferdinand se pierde, se mete por este camino, termina al frente Al lado de él. de donde estaba este señor que le quiso matar en primer lugar comiéndose el sándwich. Y pues como era una calle muy estrecha no logró dar la vuelta y ahí le logran ver y ya pues pasa todo. Pero imagínate, es muy loco pensar que ese es el desencadenante de un montón de cosas. claro. Que bueno, hay mucho amañado por detrás, pero Y también cómo se cuenta es la un historia, ¿no? pretexto. Supongo que hay mucho maquillaje de por medio para que suene como suena. Claro, y porque al final es un pretexto, o sea, como sea, necesitabas el pretexto para poder empezar la guerra, como en todos los casos. Sin embargo, sí es curioso, sí es interesante que venga desde ahí. Y tal vez porque a los humanos nos gusta como esta clase de chisme y de curiosidad Nos en medio de encanta, las claro que historias. sí. Entonces, este que les traigo, uno de ellos es el relato de Edgar Allan Poe. La narrativa de Arthur Gordon Pym describe un naufragio donde los supervivientes desesperados recurren al canibalismo, eligiendo a una víctima llamada Richard Parker. Lo que sucede más después, varios años después, es que hay una publicación de un relato real donde sucedió exactamente lo mismo. Pero, o sea, lo extraño es que además el nombre de la víctima es exactamente el mismo. Richard Parker. Ajá. O sea, se publica este relato, pasa muchísimo tiempo
Y eventualmente aparece una noticia donde sucedió lo mismo. Hubo gente, hubo naufragio, hubo canibalismo y se comieron a Richard Parker en la ficción y en la vida real. Bueno, pues particularmente esta historia, Ujú. este relato es, no sé qué tanto tiene que ver con el tiempo, porque, bueno, son coincidencias más bien, Pero ¿de pero dónde viene la coincidencia? de la cosa, si esto hubiese pasado 20 años después, no solo meses, en un naufragio, tal cual, lo mismo, Ujú. y se comen a Richard Parker, también Richard Parker es un nombre, Juan Pérez. Pues tal vez, Me imagino, no lo sé, no conozco la... Pero sí. Pero claro, digo, igual te hubiesen dicho, ah, mira tú, qué coincidencia. Porque lo veo un poquito... ahí me entró un fuera poquito de forzado. tiempo. Pero es que a mí sí se me hace interesante, justo, es este concepto o esta idea de dónde está el límite de esta cosa que conocemos como coincidencia. Tú dices, ah, le conocí a tal persona, ah, qué coincidencia. Que se llama igual que tu prima. Ah, es como estas cosas interesantes que salen como de la lógica, porque subvierten justamente lo cotidiano. No puedes decir que esto no es así de No, extraño. o sea, me parece fascinante. Lo que no Ajá. entiendo es su relación con el tiempo. Porque, claro, fascinante es. Ujú. O sea, que justo haya sido el mismo nombre Ujú. en un accidente igual o muy parecido, me parece una locura. O sea, me parece fascinante. Ujú. Pero no entiendo la relación con el tiempo. No es una relación exactamente directa, no es como que digas, ay, le pasó a la misma hora. Que hay relatos en los Eso hubiese estado... hay relatos en los Pero que bueno, sí hay una correlación de horas, pero son más bien relatos que tienen que ver con este concepto de la coincidencia. Que la coincidencia tiene que ver con A ver, esta cosa. échate. ¿Qué? No, dime. Con esta cosa de dos eventos que se solapan y que por lo tanto hacen esta cuestión de como el déjà vu, como decíamos otra vez, como sacarte del régimen como real y de la constatación de lo que es continuo. Esto se vuelve una discontinuidad de la historia y de la existencia. ¿Por qué dos cosas que parecen imposibles se vuelven posibles dentro de este mundo en el que vivimos? A ver, échate otro para... Yo lo veía desde este sentido. La construcción de la presa Hoover, que es una presa muy grande allá en Estados Unidos, estuvo marcada por la conmovedora coincidencia del primer y del último hombre que murieron en el proyecto al inicio y al fin, que fueron al padre y el hijo. Entonces, murió al Claro. iniciar el proyecto, el primer padre. obrero en morir fue el padre, el último fue el hijo. Es una locura eso. Claro, entiendo. Lo tuyo va más por la cuestión de las coincidencias como tal. Ajá, en este sentido de Sí. ¿Qué tanto? ¿cómo Claro, es sí. posible? Yo recuerdo un hecho ¿Qué tanta posibilidad hay? que para mí siempre se me queda muy como muy en la mente, y porque últimamente pasé como la semana anterior varias veces por el mismo lugar, que es un edificio que hay acá en donde un chico pues que dice que vivía en este edificio salió a correr en el parque y nada, o sea, regresa de correr y se sienta como en el borde, que había como un bordecito de plantas, y se sienta como un momento así a descansar antes de entrar al edificio, y una parte del edificio se desprende y le cae y pues el pobre murió. Entonces tú dices, ¿qué demonios? Porque Claro. de todos los momentos, de todas las En posibilidades... ese lugar exacto en el que me senté que podía haber sido un metro más allá. Y es esta cosa de que tú dices, probablemente él nunca salía a esa hora del día, pero por alguna razón Ujú. este día pasaron tantas cosas en el día que le quedaron esta hora para salir y salió en esta hora. Y como salió en una hora que no era, estaba más cansado y por eso se sentó en este borde. Claro. Y que, o sea, no puedes como... yo siempre me quedo en esto porque es como estos acertijos que no puedes resolver porque no tienen ningún sentido. O sea, no puedes agarrarte a nada para decir... O sea, te agarras a la única justificación que tenemos, que es que los tiempos de Dios son perfectos, que cuando te toca la hora y que no puedes hacer Y es que, más. claro, a lo final entiendes estas ideas del Ajá. tiempo de Dios es perfecto, como dices, porque
Porque si no es Pero de es él, que ¿por qué? ¿A qué más te agarras? no, a nada más. Porque no en puedes. nuestra vida todo parecería que tiene un orden y una secuencia. Si te dio una enfermedad, te vas a morir con esa enfermedad. Ah, eso tiene sentido. No entiendes las causas por las que te dio esa enfermedad. Mira, es un poco como lo del tiempo, no lo entiendes mucho. No, ajá. Simplemente sabes que pasa y ya. Sí, pero, o sea, porque en nuestra, como la cosa sobre el tiempo es que tenemos esta idea de que tiene una secuencia, de que sigue de una Claro. manera y que no se disrumpe por ninguna razón. Pero cuando pasan actos como este y cosas como estas, Es lo mismo. Claro. parecería que no hay una razón para que esto pase, pero No, se pero es supone que es lo mismo, nuestra porque vida tú está hecha de construiste la razones. historia, ¿no? Como, bueno, él se bajó a tal hora, por ende, hizo esto hasta tal lugar, por ende, se sentó en este espacio y por ende le cayó en ese mismo, o sea, tristemente cayó el bloque o lo que sea. Entonces sí hay una razón, o sea, sí hay una lógica detrás. Claro, que tantos elementos juntos se coincidan en una misma línea narrativa para generar eso, sí. Claro, es que imagínate, porque si la historia se contaba como que el bloque se cayó y tú dices, bueno, pues se cayó un pedazo del bloque y lo mandaron a Claro. arreglar y por último dirían que bueno que no había nadie debajo. Claro. Pero hay como esta cosa, es como justo este evento que termina con la vida de una persona y que es como, pero ¿por qué? O sea, porque claro, a nosotros qué es lo que nos impacta es justo estas cosas que vienen como de un lugar que es como que no tienes un predador visible, porque tenemos idea Sí. de cuáles son los predadores. No te vas a cruzar la calle si hay un carro, no vas a meter la mano al fuego, no vas a botarte en el agua para ahogarte. Entonces tienes idea de las cosas que te pueden hacer daño. Pero el hecho de que de la nada solo el universo decida hacerte daño es muy... Bueno, pero es conmovedor, es aterrador en un sentido así Lovecraftiano. Y esta cosa que viene sí, a comerse ese desde pensamiento ninguna es parte. un pensamiento muy humano. Sí, sí, El pensar sí. que hay alguien haciendo algo para afectarte a ti. Para acabar con tu tiempo, Sí. así como tu tiempo está contado Y- por algo que y- no puedes ver. Claro, y eso tiene que ver con el egocentrismo que hemos generado a través de tantos Claro. siglos al pensar que somos más importantes de lo que somos. Ujú. Y bueno, y el mundo solo gira Pero y las sí, cosas pasan. Sí, es fascinante. es muy loco. No deja de ser, Sí, sí, por eso digo, es como estos no acertijos deja de ser que no, bellísimo, pero bueno. ajá, que no puedes resolver, entonces se quedan en tu cabeza así como constantemente. Hablando de caídas, esta historia es de la década de los 30 que pasó en Detroit, donde sucedió que un bebé se cayó de una ventana, no solo una vez, sino 2 veces, y en cada ocasión fue recogido por el mismo hombre. Es decir, le llovió al señor un bebé Y él le salvó. y él le agarró así como muy Y la muy de historia no caricatura. termina con que él envejece y cuando se va a morir es el niño, el doctor que le opera. Pues un hasta poco- ahí no va, pero, No, pero pero algo pues así ya había si quieres escuchado alguna vez. exténdela así. No, pero sí, porque nos encanta generar O esta si fuera fantasía. esta cosa de viajes en el tiempo, es él mismo de grande que regresó en el tiempo para salvarse. Eso es una cosa fascinante también. Pero imagínate, claro, esto, más allá de todo eso, es como un error estadístico, porque ¿cuántas veces puede pasar algo así de peculiar 2 veces? Entonces, ¿dónde está realmente el error? En la El- mamá. Cierra Sí. la ventana. Sí, el error Ya primero. se le cayó El una error vez. primero es la mamá. ¿Para qué le pones O ahí el en el balcón cuidador a de que ese esté bebé, cayendo? claro. Y en segundo también es pensar que existen las verdades absolutas, pues. Ujú, Porque claro, un error en estadística, ¿qué te genera? No, es imposible. claro. Bueno, ya lo ves. Y esto pasa más seguido, lo que pasa es que no todas los hechos se documentan igual. Claro, pasan un montón. Hay este que es loquísimo del señor que se gana, y esto sí El que está se documentado, ganó que se gana la lotería claro. y le dicen, vaya y compre otra, Hágase así para como que está comprando, recreemos sí. que está comprando y mientras Y se gana. se raspa y se gana otra vaina. Dios echó toda su suerte ahí y después dijo, la humanidad me importa 3 rábanos. Mira, si dice que Dios no juega a los dados. No, pero juega la lotería al parecer. Este me pareció interesante porque da pie para una cosa que es muy común en la cosa de la creatividad.
Todos conocemos tal vez la esta del Daniel el Travieso, el dibujo animado, que originalmente es una tira cómica, Claro, Daniel el Travieso y el señor Wilson. que se estrenó en 1951 en Estados Unidos, pero paralelamente en el Reino Unido se estrenó asimismo Daniel el Travieso. Con el mismo nombre. Exactamente con el mismo nombre, aunque el dibujito es completamente distinto. Daniel el Travieso es como este niñito gringo de los 50, Sí. medio gordico, rubio, bien peinado. El Daniel el Travieso del Inglés. Reino Unido, ajá, es súper punk, así con una camisa a rayas, el pelo Bueno, la negro, así travesura como, de cada como lugar, ¿no? revuelto, una cara de billo, pero mal, así bien pilloso y todo delgadito y con un perro que todo así malosón. Entonces él es realmente un Daniel el Travieso como más degenerado, digamos. El Daniel el Travieso otro es como inocentón. Pero claro, o sea, no es que hubo copia ni nada, sino simplemente sucedió como una cuestión de creatividad paralela en estas dos partes. Entonces, claro, sucede muy a menudo en las cosas creativas y parece muy difícil no pensar que se copió la una persona a la otra o que hay estas clásicas peleas por los derechos porque, tú me estuviste copiando en la música, que pasa un montón, Sí. que me copiaste el ritmo, que tú te llevaste esta parte y que claro que existe el sampleo, que es como a conciencia tomar estas partes y replicarlas, pero también suceden estos fenómenos en los que de alguna forma los elementos que tenemos al alcance de nuestras manos para crear son unos, es decir, hay una Sí. gama hay una cantidad de colores, hay una cantidad de condimentos, hay una cantidad de notas, no puedes como expandirte más allá de eso, es una combinación de todas las cosas creativas y eventualmente esas cosas se llegan a repetir no en forma de copia, sino como en conjunción de elementos y ya está. Pero nos es muy difícil un poco aceptar que eso sea posible porque tenemos como esta idea de nuevo, como tú decías, de tan egocéntrica de que yo soy único y yo soy el que puedo crear y tal vez nadie más ha pensado en esto nunca antes en la vida, pero pues eso pasa. Tenemos, me imagino, ¿no? Un número gigantesco de conexiones neuronales. Ujú. Gigantesco, pero me imagino que limitado. Y a quién quita que en dos se le chocaron las mismas. Y Claro. si no sabes. Como lo que le pasó a Henry Siglan, que sobrevivió a un disparo en 1883. Le disparan. La bala sale y se aloja en un árbol cercano. Y luego, años después, intentan talar el árbol. Como no le pueden sacar no sé, por precauciones y cosas, deciden dinamitarlo. Dinamitan el árbol, la bala sale disparada y le vuelve a pegar al mismo Sigland. La historia es un inquietante recordatorio de que el destino a veces espera el momento justo. Para mantener la tradición y que podamos definir de alguna forma el tema de la próxima semana, te pido que saques un papelito y que decidas el sorteo de hoy, el sorteo del tema de hoy. Te debía tocar a ti. Tenía que ser yo. Nos Querías viene la tanto hablar próxima de semana. la tecnología, vas a poder... Tecnología. Mira, la próxima semana vas a tener 60 minutos. Para desquitarme de la IA. Se va a llamar IA versus Tania. La inteligencia artificial contra Tania. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer a la radio Dementemente por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como El Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos un grupo en WhatsApp donde pueden interactuar. Publicamos ahí constantemente noticias, curiosidades y videos interesantes. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a la misma hora por mentemente.net.
Recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y, por ende, un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente, porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos El Palo Encebado.